esa hiperventilación, ¿qué es lo que busca el cuerpo? No está grabando. No está grabando. Bueno, que sí. ¿La qué? Ya. Alcalinizar, ¿por qué? La hiperventilación, ¿qué conlleva? Alcalosis respiratoria. El CO2. ¿Ok? Y si hay un incremento de CO2 en nuestro cuerpo, ¿qué significa que se está metabolizando más rápido? Sí. La glucosa. ¿Qué cosa? La glucosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la glicólisis es más acelerada y más rápida, ¿no? Por lo tanto, incrementa mis niveles de CO2 y tengo que eliminarlo lo más rápido posible, porque precisamente puede acidificar más la sangre. Bien. Bueno, neuromuscular, circulación simpática, parasimpática. Qué bonito, qué bonito. Esa es otra cosa importante. Cuando nosotros evaluamos a una persona, creo que eso no sé si lo habrán visto alguna vez, comparamos la actividad simpática con la actividad parasimpática. ¿Ok? ¿Cuál de ellos es salud? Parasimpático. ¿Por qué? Relajado, tranquilo, pero tampoco es bueno. Pero es equilibrio. Es equilibrio entre ambos. Claro. Son antagónicos, Dios mío. Mantienen la unión. Yin yang. No, claro, no digo que tenga que desaparecer uno. Digo cuál de estos en supremacía debería significar salud. Ah, para. Para. Creo que el simpático, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, te da frecuencia cardíaca. A ver, ¿alguno de ustedes le gustan los animes? Ahí atrás. ¿Han visto Caballero Zodíaco? Ya, en Caballero Zodíaco, la versión antigua de las 12 casas y de la saga de la muerte, ¿cómo se llama? La de Hades. ¿Okay? Hay una explicación bien interesante. ¿Se acuerdan del maestro del viejito Dogo? Ya, ¿qué pasa con Dogo? ¿Por qué permanece anciano? Meditando. Ocurre algo. O sea, los dioses le confieren una capacidad que es de que su corazón lata lo de un año en un día. ¿No? O sea, lo que debería latir el corazón en un año, lo late solamente en un día. Ah. O al revés, lo de un día en un año está. Lo de un día en un año. Ajá. ¿Ok? Lo que busca es precisamente envejecer lo menos posible. Sin embargo, su apariencia es distinta, ¿no? Pero cuando se transforma, es una persona joven. Es por eso que en los últimos años se le ha tomado más importancia al parasimpático. Por eso es que uno de los cambios saludables que ocurren en el corazón del deportista, ¿qué cosa es? Bajar la frecuencia cardíaca. Bajar la frecuencia cardíaca. ¿Ok? ¿Cómo podemos medir esto? Nosotros dentro de medicina deportiva conocemos esto, ¿no? Creo que todos ustedes conocen esto, ¿no? ¿Qué cosa es? El trazado eléctrico del corazón, ¿verdad? Nosotros evaluamos esto. Onda P. Frecuencia cardíaca. El RR. RR. Mientras más constante sea, significa que está más activo. ¿Cuál de los dos? El para. No. Sí, es el... El simpático. Mientras más irregular sea, ¿cuál está más activo? Parasimpático. Ah, la bien. Irregular. Y mientras más irregular sea, está más activo el parasimpático y por lo tanto es más saludable. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso en cardiología? ¿Cómo? ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso en cardiología? No, todavía. Irregularidad del RR en FA, pues, pero... FA. No. Claro, perfecto. ¿Qué sentido? El tema parasimpático, que es una patología. No. O sea, que no está a la misma distancia. Claro, que no sea constante, o sea, que no sea, Pero con onda P, no sé, con onda 20 P. milisegundos, ¿no? Aparezca el R, ¿no? Sino que sea de repente Arriba la primera en se 20, la siguiente en 22, la siguiente en 18, Con y así onda vaya P. siendo cada vez más irregular.
muscular. No necesariamente de que sea irregular, significa que sea rítmico. O sea, Eso que significa sea que está más movimiento activo el muscular. parasimpático. Puede ser que, Pero eso está irregular. por ejemplo, yo tengo ¿Ok? un bloqueo ahí Entonces todos esos cambios, Sí, de primera. todos esos cambios Y eso son será agudo. agudos. sí, es lógico. Oh, perdón, bueno, he mezclado algunos agudos con algunos crónicos, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la bradicardia en reposo es algo crónico, ¿no? Estos cambios crónicos pueden revertirse, pueden volver a un estado normal. Sí. Sí, puede ser, sí. Sí, ¿por qué no? Exactamente, pueden volver a ser y eso es lo más saludable. ¿Qué pasa si aparece un tabique interventricular de 14 milímetros? Ustedes saben que hay patologías congénitas, una de ellas es ¿cuál? La miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Un cambio del corazón del deportista, sobre todo en fuerza, es que se ensancha. Imagínate que lo normal es hasta 13, ¿ok? Imagínate que esté en 14. Hay una zona gris que puede ser hasta 15 en el caso de los cambios por ejercicio. Sin embargo, entre 13 y 15 ya es una zona gris porque también puede ser la miocardiopatía hipertrófica. Imagínate que aparezca en 14. ¿Qué se hace en ese caso con el deportista? No, ya no puedes hacer ejercicio más. Que haga más cardio. Que haga más cardio. En realidad lo que se hace con ese deportista es desentrenarlo, O sea, que no haga nada. Ya fue. qué horrible. ¿Cuánto tiempo? Eso más o menos los cambios se revierten en un aproximado de entre 6 y 10 semanas. Ok, estamos hablando de unos 2 meses y medio, 3 meses, ¿no? Entonces, y si se le vuelve a hacer una evaluación, si sigue en 14 o en 15 de pronto ya subió, ya eso sí es una miocardiopatía hipertrófica. Solo hablando de fuerza, digamos en este caso, pero si le agrego ejercicio de resistencia. Es que no todos los deportes son exclusivos, no salvo pues maratón, ¿no? Pero por ejemplo, el fútbol es evidentemente aeróbico, pero también trabaja bastante fuerza. ¿Para qué? En fútbol puede aparecer, y de hecho estos casos de miocardiopatía hipertrófica han aparecido más en fútbol. ¿En gimnasio no se ha visto? Sí, debe haber. Solamente que los que hacen gimnasio solamente no pasan por una evaluación, pues, ¿no? Ningún gimnasio te pide. Sí, pero debe haber ahí, claro. Fisicoculturistas. Físico-culturista. No sé. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Ya fue. Ya. En Ya, caso bueno. de que Sí, ya yo pueda se retiró. recuperar el nivel de tabique y regrese, por ejemplo, sea 13, sea 12, ¿para qué medidas Ahora es tomaré para que no Andoni. aparezca eso de nuevo? No, es que no es que sea poco saludable eso está bien, porque es la adaptación que está teniendo. Ah, ya. Eso es, la zona gris es como la intersección entre estas dos entidades, ¿no? Ya sea las adaptaciones crónicas versus una patología que es la miocardiopatía hipertrófica. Si supera 15, ahí sí ni hablar, pues ahí sí ya es sí o sí. ¿Ok? Ahí se tiene que desentrenarse ya y restringir los ejercicios, ¿no? Ciertas actividades. Bueno. Dios. Alguien se cayó. Tan rápido. Recién ha comenzado el clase. Bueno, eso es lo que la vez pasada, ¿no? Tanto entrenar en resistencia como fuerza activan al músculo, pero la concentración de mioquinas generadas no es la misma, evidentemente, ¿no? Cuando haces fuerza, las mioquinas son mucho más en cuanto a concentración de cuando haces resistencia. Me fuerza mucho más mioquinas. Dios. Bueno, esa disfunción mitocondrial la van a leer ustedes en la lectura que está ahí en el trabajo de la semana. Mets. Ok, simplemente mientras más activa sea la persona, su mitocondria va a funcionar mucho mejor, ¿ok? Va a generar los ATPs necesarios, ¿ok? Por lo tanto, esa liberación de mioquinas va a ser más efectivo, va a haber crecimiento en cuanto a población y en cuanto a tamaño de cada mitocondria, por lo tanto van a almacenar mayor cantidad de energía, ¿ok? Ahí llegó atrás. Bueno, esto es lo que preguntaba Gustavo, ¿no? La línea de la salud se rompe cuando ya se decide hacer un ejercicio, un trabajo mucho más intenso. ¿No? ¿Tienes una mota, de casualidad? No, pero ¿Pero mota? no. El delegado parece que tiene. Cayó todo en unos papeles. A ver, espero que. Sí, pero esta no es. Miércoles. Ah, bueno.
comprado los útiles completos. Recién salido. Hay una curva que se conoce como supercompensación. ¿Saben qué es la curva de supercompensación? Todavía no. Compensa. Ya, la curva de supercompensación tiene que ver con el estado actual y cómo cambia tu cuerpo cuando entrenas, o cómo cambia tu sistema. ¿No? Supongamos que acá está la línea base de cualquier persona. Supongamos que aquí está Gustavo, ¿no? Y se le aplica un entrenamiento HIIT, porque él dice que aguanta todo. Un entrenamiento HIIT y un entrenamiento de fuerza de 3 veces por semana, ¿no? ¿Tan bueno? Fuerza, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar los primeros días? ¿Va a ir hacia abajo o va a ir hacia arriba sus capacidades? Se va. Hacia abajo. ¿Por qué? Porque está acostumbrándose. Y se está agotando. También. ¿No? Luego, ¿qué tiene que venir? Un periodo de Meseta, digo, plain, ¿cómo se llama? descanso. ¿No? Y después del periodo de descanso, ¿qué va a venir? Ah, ya, Compensación. la supercompensación. ¿Y su nuevo estado dónde va a estar? Arriba. Más arriba. Por encima. No es algo tan simple como eso. Luego, este va a ser su basal, va a venir lo mismo y va a venir acá, ¿no? Y así. Y esto es algo cíclico, ¿no? Es algo cíclico donde el que se está adaptando, ¿quién es? Ya nuevamente lo vuelvo a preguntar y lo vuelvo a decir. ¿Corazón? La El mitocondria. sistema ¿Mitocondria? endocrino. Endocrino. Ah, El endocrino es el que se está adaptando en cuanto a mayores niveles de hormonas y todo eso, ¿verdad? Sí. Y los que, digamos, la manera en la que podemos verlos a través de los otros sistemas, ¿no? Bien, como para que lean un poco lo que comenté allá, esta variación que ocurre entre estos dos sistemas se denomina variabilidad de frecuencia cardíaca. ¿Ok? Eso es como para que lo lean posteriormente los que están interesados. La variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hay relojes que te miden eso actualmente. ¿Ok? Te dan ahí el Garmin. tu veredicto. ¿No? Entonces, bien, volviendo acá. ¿Qué pasa cuando excedemos el entrenamiento? Temprano se lo dije a Gustavo, porque no estaban los demás. Eso se llama carga de entrenamiento. ¿Pero qué es la carga de entrenamiento? Que seguramente algunos lo han escuchado y a veces se dice, así como decir mi nombre, ¿no? ¿Qué es carga de entrenamiento? La carga de entrenamiento no es intensidad, sino que es la intensidad y el volumen. ¿Ok? Cuando hablamos de carga de entrenamiento es intensidad, o sea, qué tan intenso es el ejercicio, por el volumen realizado. Y el volumen quiere decir tiempo Cantidad. y frecuencia. Ah, ¿Ok? Entonces el volumen significa cuánto tiempo has hecho por día y cuál es la frecuencia por semana. De repente 2 días a la semana, 3 días a la semana y eso lo multiplicas por el tiempo, te da el volumen y el volumen lo multiplicas por la intensidad y te da la carga de entrenamiento. Si la carga va incrementando, incluso se mete ahí las competiciones, la carga de entrenamiento está al tope, ¿no? Por lo tanto requieres descanso sí o sí, requieres realizar también rutinas de mejora nutricional de todas maneras, ¿ok? De recuperación. Y Sueñito de 8 necesitas horas. también esto, ¿no? Sí. El descanso. ¿Para qué? Para que ocurra eso justamente. Es cierto. ¿Ok? El músculo crece. ¿Qué pasa cuando supero de repente esa carga de entrenamiento que mi cuerpo resiste, ¿no? Ocurre eso, ¿no? Los problemas cardiovasculares en general. Puede empezar a haber placas ateromatosas, o sea, lo contrario. pero no porque, pero no porque por el consumo, sino porque la función endotelial empieza a perderse. Y ustedes saben que la función endotelial ayuda a que también no se acumule colesterol, ¿verdad? Los vasos sanguíneos. ¿Ok? No es tanto por el consumo inadecuado, sino más por la disfunción endotelial que ocurre. Bien, a ver cómo estamos. Ya, tenemos que terminar esto para poder entrar a la explicación de la práctica. ¿Ok? Doctor, una consulta. En ese caso, el test de hoy día es con nota, es de nota para todos. Sí. No, no es. ¿Cómo que
mano. ¿Cupe? ¿Cupe? Ay, no. Una pregunta. Lo que acabo de decir, o sea, que si nosotros excedemos nuestro cuerpo a hacer ejercicio, podemos hacer difusión endotelial. Sí, De acuerdo, como le sobre estaba comentando a Gustavo, va a depender mucho de la carga de entrenamiento. Lo que nosotros que hacemos recreacional, no, pues. ¿No? Temprano también lo dijo, antes de que llegaras, claro. ¿No? ¿Qué pasa cuando tienen competiciones semanales o digamos 2 veces a la semana? ¿No? En el caso del fútbol, por ejemplo, ahorita Ajá. el único deporte en Perú que es muy profesional es el fútbol, no hay otro. No hay otro. El vóley, ¿no? Ya de repente, pero el vóley compite 2 meses y de ahí desaparece, ¿no? Entonces no es lo mismo, en cambio el fútbol compite una vez a la semana y por 8 meses de manera continua, 9 meses. Y si coges una copa internacional como ahorita está la U, Alianza, Cristal, Melgar, Cienciano. Son 6, ¿eh? Son 6. Son 6 creo, ajá. Ah. Compiten 2 veces a la semana, ¿no? Pero y les puse el ejemplo de Europa. En Europa se puede competir hasta 3 veces a la semana en fútbol. Estamos hablando de una competición cada 2 días. Imagínate, 90 minutos, ¿no? La Liga, la Champions, la Copa del Rey. O sea, un ejercicio diario, digamos, también se consideraría profesional, ¿no? Digamos, fuera del ámbito deportivo, el gimnasio que es a veces diario, también podría... Para que se considere alto rendimiento, ojo, alto rendimiento es otra cosa. Para que se considere alto rendimiento, el mínimo de entrenamiento que debes de tener diario es 6 horas. Ah, Mínimo. No creo. a ver, Ya fue. 2 horas. En el fútbol se entrena 3 horas nomás, pero se compite más seguido. En otros deportes, como por ejemplo acá en Perú, gimnasia, se entrenan 6 horas. No son efectivas las 6 horas, claro. ¿No? ¿Qué otro deporte? Badminton también tiene un ritmo de entrenamiento bien alto. ¿Ok? Pero después los deportes. Los que hacen maratón, Ah, bueno, eso es otra cosa, pues, ¿no? El maratón ya es un tema de resistencia. Y se la pasan que sí o corriendo. sí meterte... Ahora, no es que hagan maratones cada semana. ¿Ah? La maratón saludable es una al año. ¿Sí? O sea, una corrida al año, hasta 2 en el mejor de los casos. ¿Nada más? Porque el cuerpo, después de una maratón, queda destrozado. ¿Ah? No sé si alguno ha hecho un Ironman o ha visto un Ironman, es peor. Es horrible. Terminan eso, no terminan así. Ajá. Después del Ironman están caminando así. Después de nadar, incluso. No, entonces lo que es la manera de entrenar maratón es acumulación semanal De kilómetros. de kilómetros. sí sería alto rendimiento. Claro, claro que sí, igual, sí. Pero a partir de cuánto sería si uno entrena para maratón. O sea, por ejemplo, hay maratones que. De Lima. Si yo entreno para maratón, yo voy haciendo, no sé, 5 o 10 kilómetros. Entonces, Claro, lo primero que tienes que hacer es empezar con tus 5K, ¿no? Después de eso, una vez que tengas una buena marca y puedas tener una buena resistencia, vas a los 10, no buscando velocidad, sino buscando resistencia, y llegar a los 10. Una vez que llegas a los 10, ya empiezas a buscar velocidad. 21. Después ya a los 15, yo diría 15 primero. Después de 15, 21, después de 21, 30, después de 30, 40, ¿no? Y 42. doctor, esos 10 kilómetros no pueden ser diarios. ¿Diarios no? ¿Puede ser diario? Sí. Pero, O sea, pero al ritmo. Sí, claro, un ritmo bajo. Sí, 10 kilómetros es todavía aceptable, pero tengan en cuenta, chicos, que hacer una maratón te puede despertar otras cosas. Como por ejemplo, cuando tú vas trotando, tú vas caminando, ¿ya? Si tú te pones de repente en un espejo a ver cómo caminas, vas a ver que tus pies están normales, ¿no? Con una marcha positiva, sin inestabilidad en el tobillo. Pero cuando tú empiezas a trotar un poco, ya empiezan a aparecer alteraciones. Si no tienes muy bien estable el tobillo, empiezas a hacer valgo del tobillo o varo, ¿no? Y cuando llegas al kilómetro 5, por ejemplo, te empieza a doler el borde externo del pie. Sí, sí. ¿No? ¿Eso por qué ocurre? Porque tu pisada no es buena. Solito, Eso ocurre porque la pisada no es buena y cada vez que va incrementando la intensidad o el volumen, empiezan a aparecer más alteraciones biomecánicas y empiezan a aparecer lesiones y todo eso. Pero eso solo son lados, ¿no? O sea, el otro Estás quedando mal con un lado. Tú sigue tomando fotos, ¿no? Sigue tomando fotos. Bien, continuamos, chicos, porque estamos con el tiempo. Acá tenemos los tipos de ejercicio, básicamente los de resistencia y los de fuerza. ¿Ok? En cuanto a resistencia, nosotros tenemos lo más común, que es el aeróbico continuo. El aeróbico continuo quiere decir, voy a correr mis 20 minutos a un mismo ritmo.
¿Ok? Sin embargo, hay ciertas variaciones. De estos está el continuo extensivo, el intensivo y el variable. El que la mayor parte de las personas hacen es el extensivo, o sea, el extenso, el que es más tiempo, pero es de manera continua, ¿no? Como pueden ver acá, duración aproximadamente 32 horas, el porcentaje de velocidad 60 a 80%, el VO2 igual 60 a 80%, el lactato no debería superar los 4 milimoles, ¿no? Está de 1 hasta 3, yo diría que menos de eso, ¿no? O sea, hasta 2 diría yo, ¿no? Una frecuencia cardíaca también, digamos, media. El intensivo se sobreentiende que va a llegar a un porcentaje mayor de intensidad, ¿no? Doc, ¿ese sería el fartlek? ¿El fartlek sería intensivo? No sé cuál es el parte. ¿No? Es ahí me olvidé. Era corre, digamos, un minuto, digamos, un cierto tiempo, a una velocidad altísima. Le descansan un minuto y así hasta completar 20. Es ese. Intervalo. Eso es lo conocido como HIIT. Claro que tiene variaciones, ¿no? El HIIT, me imagino que todos han escuchado, ¿no? El término, HIIT. el intensivo Interval trading. o el interválico, ¿no? Cualquiera de esas formas, ¿no? El HIIT es High Intensity Training, Interval Training, ajá. Un entrenamiento interválico intensivo, ¿no? Tiene también sus variaciones, ¿no? Está el intensivo, el interválico extensivo largo, el extensivo medio, el intensivo corto y el intensivo muy corto. ¿De qué trata esto? No trata de otra cosa sino que un minuto o de repente menos, 30 segundos, lo hago a muy alta intensidad. Luego viene, si de repente hago un minuto, puede ser 30 segundos a una baja intensidad. Luego nuevamente un minuto a alta intensidad, 30 segundos a baja intensidad, un minuto a alta intensidad y así. Son ciclos. El ciclo es alto más bajo. Eso es un ciclo y se va repitiendo. ¿Ok? ¿Eso te lo podría indicar a alguien que de repente nunca ha hecho ejercicio? No, es imposible. Se va a morir. ¿No? ¿Tiene beneficios? Sí, tiene beneficios. Uno de ellos es que el entrenamiento es más corto. Ya no va a ser los 30 minutos que me voy trotando, sino probablemente sean 20 minutos porque los ciclos son más cortos. Claro. Ahora, no siempre va a ser un minuto, 30 segundos. Puede ser un minuto, puede ser 2 minutos, 1 minuto, ¿no? Eso va a depender de la planificación que uno quiera hacer. Entonces eso depende de la condición solamente de la persona, no para buscar algo específico. Quiero ganar velocidad. Claro, o sea, el intensivo sí te ayuda a ganar más. Sí, sí te ayuda. Sí, potencia, ¿no? Sí, claro que sí. Como te digo, tiene sus beneficios. Este es más un trabajo casi anaeróbico, pero sigue entrando dentro de la categoría de resistencia. Ajá. Te quema. Aléjate. Sí, es como Bueno, ahí pueden ustedes ver los efectos en general, ¿no? Acá también los efectos sí sabes tratar. del continuo, Sí, acá los pero efectos del intensivo o del intervalo. Es que al inicio no tienes como. Y acá simplemente la comparación en un gráfico, ¿no? ¿Cuál es el que tiene mesetas hacia arriba? Hit. El HIIT. Y este es el continuo. MICT. ¿Ok? Es el continuo. Esa es una clasificación. Ahí ustedes pueden ver además los 10 minutos de warm up y los 10 minutos de cool down. Esto lo vamos a hablar en un ratito. Ay, ¿Ya? calentamiento. Proporcionante lesiones. Sí. Y por último tenemos la clasificación de los entrenamientos de fuerza, que es algo sencillo. Primero, saber los tipos de contracción que hay en el cuerpo. ¿Cuáles son los tipos de contracción que hay en el cuerpo? Ahí está. Concéntrica, excéntrica, ¿Y qué más? hidrostática, isométrica. Isométrica, ¿no? Concéntrica y excéntrica entran dentro de un término que se llama contracción de tipo ¿Movimiento? ¿Es activa? Dinámica. isotónica. O sea, no es igual que la clasificación de fuerza, ojo, esto es aparte. Se llama isotónica y el otro se llama isométrica. Esa es la clasificación inicial de contracción, que no es lo mismo que fuerza. Y dentro de contracción isotónica está la concéntrica y la excéntrica, ¿no? Y la isométrica es esa sola. ¿Cómo es una contracción isométrica, Teñido? Sí. Ya. Ya. ¿Tú qué Cuando no hay separación cuando no hay movimiento, o sea, cuando está estática. Pero Cuando no hay variación en la longitud de las fibras, ¿no? Concéntrica, así, o sea, cuando están contraídas. cuando están acortadas Cuando están las contraídas, fibras. acortadas. Y excéntrica, Cuando están separadas. están estiradas, ¿no? Las fibras.
Así. ¿no? Una, dos. O sea, es básicamente el movimiento, ¿no? Si tú agarras una pesa y haces este movimiento acercando, ¿estás haciendo concéntrico de qué músculo? Bíceps. ¿Y excéntrico de quién? Tríceps. Bíceps. Y si haces al revés, de bajada, Tríceps y bíceps. excéntrico de acá y concéntrico de acá. O sea, dos grupos antagónicos van a tener estos dos tipos de movimiento en un ejercicio, ¿no? Y isométrico sería plan. Isométrico, Plan. claro, isométrico. Y la sentadilla. En realidad se considera que todos los ejercicios tienen los tres tipos de contracción, ¿no? Porque vas a hacer esto, va a haber un pequeño milisegundo que vas a estar en isométrico y luego vas a descender, ¿no? Pero claro, si tú le das más énfasis a un tipo, ahí ya se transforma, pues, ¿no? Si hago un isométrico es hacer un trabajo estático, básicamente, ¿no? David. Bien, David. entonces eso por un lado son tipos de contracciones. Por otro lado tenemos la fuerza. ¿La fuerza qué cosa es? Es una magnitud, muy bien. ¿Y qué cosa da? ¿O qué cosa a qué cosa se refiere la fuerza? Movimiento. Masa por... Muy bien. ¿Qué significa? Que yo tengo aquí una masa y le aplico una aceleración. Se genera el movimiento del punto A al punto B y eso quiere decir la fuerza que yo imprimí. ¿Verdad? Sí. Ya, eso es física, ¿no? Física... Mucho me acuerdo de física, de verdad. Bien. Ese pillo Si tenemos esa fuerza, yo puedo identificar cuántos newtons que he aplicado, ¿verdad? Para poder hacer movimiento. ¿Por qué? Porque la masa es el peso, ¿no? Se le agrega la fuerza de la gravedad y con ello luego la aceleración, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la estática, que es simple y sencilla, ¿no? Si yo empujo la pared, la pared se va a mover. No se va a mover, ¿verdad? Depende. No debería. Pero así muy fuerte. Claro, ya el piso. Ya, Tú ahora estás sí. parado. Tú estás parado y tú tienes un peso, ¿no? Una masa y tienes su gravedad, ¿verdad? Eso va a hacer que el piso tenga una Una resistencia. buena física. No. A toda acción le corresponde Reacción. Una Una reacción. ¿Verdad? Entonces yo estoy parado, simplemente estoy aplicando una fuerza, ¿cierto? ¿Y el piso se mueve? No. No, porque ahí hay una fuerza mucho mayor que la mía. Pero esa es la medición de una fuerza de isométrica, justamente. ¿Ok? Igual si yo acá fuera una pared de concreto y imprimo fuerza, no se va a mover tampoco. Pero ahí ustedes no hay fuerza isométrica. ¿Ok? Y eso va a generar una curva de fuerza que va a ir así y luego baja. La vez pasada lo dijeron también, ¿ah? Ojo, la vez pasada también lo dijeron ustedes, no sé qué grupo fue. ¿En qué segundo se genera la mayor cantidad de fuerza? Ah, esa fuiste tú, ahí está. ¿Cuál fue? O sea, el uso de las retinas, de la ya. se usa. 5, O sea, 5. todo lo que usas es hasta los 7 segundos, máximo 6. Ya, la fuerza pico llega a ser entre 6 y 8 segundos, porque es donde la mayor cantidad de fosfocreatina se consume. De ahí empieza a consumirse ya el restante y puede llegar hasta 10, 15 segundos, ¿no? Pero el pico de potencia se genera entre hasta los 6, 8 segundos aproximadamente. ¿Ok? Luego, dentro de dinámica tenemos dos, isotónica y isocinética, ¿no? Dentro de la isotónica tenemos relación a la velocidad y con relación al tiempo de ejecución. Con relación al tiempo de ejecución es la fuerza-resistencia, que no es lo mismo que isométrico. Por ejemplo, si yo hago planchas y digo voy a hacer 50 planchas, ¿no? Y de repente llego así, ¿no? Eso significa que estoy mejorando la resistencia con el propio peso del cuerpo. ¿Ok? La mayor cantidad de evaluaciones de fuerza-resistencia se hacen con el propio peso del cuerpo. ¿Ok? Cuando hablamos de relación a la velocidad quiere decir que ya hay un peso añadido y vamos a ver qué tan rápido lo haces. Si hablamos de fuerza máxima, ¿la velocidad será rápida o será lenta? ¿Fuerza máxima? Lenta. Ah, no, lenta. Es lenta, porque es el mayor peso posible que tú puedes cargar. Claro. Entonces va a ser un poco más lento, ¿verdad? Por una sentadilla. Si hablamos al otro lado, fuerza explosiva, es con un peso mínimo y es lo más rápido que yo lo puedo realizar, porque es explosivo. Por ejemplo, un salto. A ver, si te pongo de repente esas salchichas y vas a hacer un salto horizontal, perdón, vertical. ¿No? Sí. Ok. Y si hablamos de fuerza rápida, es un intermedio entre los dos. ¿Ok?
ahí ya tenemos que clasificarlo a través del RM. ¿No? De repente, fuerza máxima hablamos de un 95 a 100% de RM, fuerza explosiva un 60% de RM, ¿ok? Y fuerza rápida estamos hablando de un 80 aproximado, 70-80% del RM. ¿Cuánto ¿Ok? es la fuerza máxima? Disculpe, De 95 a 100. Del 5 a 5. Del RM. ¿Alguna pregunta hasta acá? Repetición máxima. Es la medida Por de último la tenemos la rápida. repetición máxima. Ah, ya. No vino, que ya me acordaba. 2 semanas que no viene. Luego, por otro lado, tenemos la isocinética. ¿Qué quiere decir isocinética? Igual movimiento. Igual movimiento. Ya. Como la vez pasada les había dado el ejemplo de la escoba, ¿verdad? Si yo tengo una escoba de 100, de 1 metro, ¿no? Y tiene su escobillo, y acá tengo una escoba similar con el mismo peso al extremo, pero con una longitud de 50 centímetros nomás, y si lo trato de agarrar de la punta en ambos casos, ¿dónde voy a sentir más peso? En la primera. En la primera, En la que es la más larga, larga, ¿verdad? ajá. Porque el brazo de palanca es más largo, por lo tanto el peso del extremo se multiplica por el brazo de palanca. Claro. Entonces los newtons van a ser distintos. Ah. Entonces cuando tú quieres cargar de la puntita vas a estar más tembloroso de uno, ¿verdad? Del que es más largo. Por eso lo Si tú estás haciendo, por ejemplo, un ejercicio de bíceps, ¿ok? Ojo ahí. El primer movimiento, el primer ángulo de movimiento va a ser más lento o va a ser más rápido. Depende, pero Y luego es rápido. depende de quién inicia. ¿Verdad? Depende. Depende. Si soy yo es rápido en todo momento. No. ¿En qué serie estás? ¿En qué serie estás? Ok. Si es en extensión completa, el primer ángulo de movimiento va a ser lento. ¿Por qué? Por el brazo de palanca. Claro. Cuando está más cerca al punto de apoyo, que es el codo, ahí va a ser más rápido. ¿Verdad? Ya, ese principio es para Como el eso. predicador, ¿no? ¿Qué quiere decir? Claro. Predicadores. Que mientras esté más lejos el peso, es más lento el movimiento, es más pesado. Mientras más pesado, más lento. Mientras más cerca, más ligero, más rápido. ¿Ok? Eso se llama como curva de Hill. H-I-L-L. La isocinética va a variar ahí. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que tú generes la misma fuerza en todo el rango de movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que variar para que la velocidad sea la misma? El movimiento. No, el peso. El peso. Claro, pues, si el peso pesa, o sea, si pesa más en ese extremo que acá, Claro. entonces, ¿qué tiene que variar para que mi velocidad sea la misma en todo momento? El peso. El peso. Entonces, en la isocinética lo que se va a mantener constante, ¿qué cosa es? La velocidad. ¿Y qué va a variar? El peso. ¿Ok? Y en la vida real, ¿qué cosa es lo que se mantiene constante? El peso. ¿Qué cosa es lo que varía? La Velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Para hipertrofiar. Ya, o sea, la isocinética en realidad es un tipo de fuerza, pero que se adapta de una máquina especial. Y lo que busca exactamente es mejorar fuerza. Es mejorar, por ejemplo, después de una operación, alguien de ligamento cruzado anterior, necesitamos mejorar fuerza de cuádriceps y de isquios. Entonces tenemos que darle una velocidad constante y una carga de intensidades distintas, ¿no? Ahora, no, eso es una máquina carísima, ¿no? Es una máquina muy cara. Acá en el Perú solo hay 3. Bueno, hasta hace unos años habían 2 nomás, ¿no? O Alianza Sistema. Uno está en la Federación de Fútbol, que no funciona, otro está en el IPD y otro estaba con legado. Está. ¿Ok? Brazos más largos. Entonces, sirve para esas cosas, rehabilitación y para entrenamiento. ¿Ok? Pero para entrenamiento es muy carísimo mantener una máquina de estas solamente para entrenar a una persona, porque solamente una persona puede entrar. Entonces se usa para evaluación de fuerza de ingreso. Seguramente ustedes lo han visto en futbolistas conocidos que están sentados en una máquina haciendo este Ajá. ejercicio. Esa es la máquina isocinética. ¿Ok? Eso es Y te fatal. lanza curvas, ¿no? Que comparan cuádriceps, isquiotibiales, comparan pectoral con espalda, bíceps con tríceps, generalmente los antagónicos, porque tiene que ir lo más similar posible, porque si generas más fuerza, por ejemplo, en cuádriceps y menos fuerza en isquiotibiales, ¿qué posibilidad hay? De que en una patada, por ejemplo, el cuádriceps se contraiga tanto que desplace el fémur, y con eso se desplaza, es un desgarro de ligamento cruzado, ¿no? Yo no quiero. Bueno, chicos, hasta acá hemos llegado.
¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bueno. Espera. Ya no nos da tiempo para explicar el trabajo que vamos a hacer, lo voy a explicar allá. ¿Ya? Antes este tema bien por el Este ya es la segunda unidad. Sí, sí. Y ahora sí voy a prestar atención. Doctor, ¿qué porcentaje va a venir de las clases y de las exposiciones? Es, digamos,